Perfecto, siendo ya las 10:05, vamos a partir. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias por conectarse. En nombre de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, les damos la más cordial bienvenida a este webinar, Herramientas y habilidades digitales para el desarrollo regional, una mirada desde la OCDE. Esta mañana estaremos compartiendo con un destacado panel que nos ayudará a conversar sobre cómo abordar las herramientas y habilidades digitales, así como las brechas existentes en nuestro país en dicha materia. Antes de comenzar, quisiera dar algunos avisos. Se les solicita por favor apagar sus micrófonos para evitar interferencias durante la actividad. Y las preguntas las pueden dejar en el chat. Los invitamos ahí a comentar lo que digan las presentaciones y nuestros panelistas. Y bueno, ahora quisiera invitar ahora al subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, el señor Rodrigo Yáñez, quien les dará una palabra de bienvenida. Subsecretario. Muchas gracias, Tracy, y muy buenos días a todas y a todos. Hoy quisiera agradecer en particular a nuestros panelistas, a Patricio Esparza, el director regional de Corfo en la Araucanía, también a la doctora María Grazia Schicciardini, jefa de la unidad de la Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación de la OCDE, a Irene Schlechter, gerente de Capital Humano en Human Capital Consulting de Deloitte, a Alex Peso Stolman, director legal y de asuntos corporativos de Microsoft, y Adolfo Oliva, también de nuestra División de Política Regulatoria y Estudios en el Gobierno de la Subtel. En mayo pasado conmemoramos ya 10 años desde que Chile ingresara a la OCDE y por lo tanto este trabajo con la organización data de comienzos ya de los 90, época en que Chile implementó una política de apertura comercial progresivamente hacia el mundo. Considerando nuestra situación social y económica provocada por la pandemia del COVID-19, hemos ido incorporando perspectivas que permiten mantener y potenciar el intercambio comercial, así como mitigar también los efectos de la pandemia en nuestra sociedad. De esta forma, estamos monitoreando el impacto de la pandemia en el comercio exterior, que buscamos mantener los flujos de comercio y reforzar también la coordinación público-privada. Así, hemos desarrollado mesas COMEX de carácter regional, continuando el avance en la negociación también de acuerdos comerciales. Y en ese sentido, hemos promovido la participación en la OCDE en áreas de interés de nuestro país, como es el caso de la política de transformación digital del Estado. También quisiera destacar la firma del Acuerdo de Asociación de Economía Digital, DEPA, entre Chile, Nueva Zelanda y Singapur, que cobra especial relevancia en el contexto que hoy día vivimos. Su objetivo es aprovechar el potencial de la economía digital para beneficiar e incluir a más personas y MIPYMES en el mercado internacional. El DEPA busca también promover a nuestro país como una plataforma de economía digital y estamos trabajando en impulsar también iniciativas regionales como la del Mercado Digital Regional, el MDR, de la Alianza del Pacífico. El MDR busca principalmente promover el libre flujo de bienes y servicios digitales que se comercializan a través de Internet, y para ello estamos elaborando una estrategia que permita abordar las barreras existentes en los 4 países en estas materias. El 2019, la economía digital significó para Chile 430 millones de dólares en exportaciones, liderado por 211 empresas exportadoras, de las cuales 114 fueron MIPYME. Chile ha sido pionero en las discusiones globales sobre comercio electrónico, digital y telecomunicaciones en nuestros acuerdos comerciales. Y este contexto de pandemia nos obliga a tener también una acelerada transformación digital. Esto trae, por supuesto, un aumento sin precedentes en el uso de Internet. Han ocurrido en semanas lo que se esperaba en años y, por lo tanto, ha cambiado radicalmente la forma en que trabajamos, compramos, aprendemos e incluso en cómo desarrollamos nuestras habilidades. Y ciertamente las habilidades digitales y el acceso a la tecnología van a ser fundamentales para aprovechar los beneficios de un mundo digitalizado. Y eso es clave, por lo tanto, a la hora de contar con información certera, y en eso pensamos en la OCDE y que permite evaluar y comparar las estrategias de nuestro país a propósito de seguir creando mejores políticas públicas para una mejor calidad de vida. Teniendo presente lo anterior, quisimos generar este espacio de reflexión
con distintos actores relevantes, donde vamos a poder debatir acerca de las principales tendencias internacionales en transformación y habilidades digitales, como también en el desarrollo de capital humano. Para ello, ciertamente relevante es contar con la visión del sector privado, especialmente respecto de sus necesidades en el desarrollo de nuevas habilidades digitales. Buscamos dar un enfoque regional a estas conversaciones, así como abordar el impacto que tiene el desarrollo de una infraestructura de telecomunicaciones. De esta manera, buscamos fortalecer el proceso de aprendizaje de nuestras habilidades digitales, conllevando así un mayor desarrollo y crecimiento que pueda brindar mejores oportunidades para todos los chilenos y chilenas. Muchas gracias por participar hoy, les deseo el mayor de los éxitos y hasta la próxima. Muchas gracias, subsecretario. Ahora quisiera dar la palabra a nuestro moderador, Matías Aranguis. Matías es abogado de la Universidad Católica, tiene un magíster en finanzas y es candidato a doctor en inteligencia artificial en mercados financieros. Ha hecho clases en el MIT en Estados Unidos, en Fudan en China y es socio de la consultora Inteligencia Digital. Actualmente es subdirector del programa de Derecho, Ciencias y Tecnología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Matías, bienvenido. Muchas gracias, Tracy, y muy importante creo las palabras que dice el subsecretario. Recalcar en el contexto de este seminario que las herramientas digitales se tienen que dar en un contexto, ¿no? Y ese contexto es una infraestructura digital sólida, una infraestructura digital que llegue a todas las personas, en nuestro caso a nuestro país, y a todas las personas desde un punto de vista geográfico y desde un punto de vista etario, de diferentes subgrupos que tal vez no siempre tienen acceso a esta infraestructura digital. Por eso el trabajo que hace la Subtel es clave y Adolfo Oliva, quien es jefe de la División de Política Regulatoria y Estudios de la Subtel, nos va a dar una presentación que creo que va muy en esa línea. Adolfo. Muchas gracias, Matías. Voy a compartir la pantalla en este momento. Ya. ¿Se ve bien, por favor? ¿Sí? Sí, ahora sí se ve. Ya. Perfecto. Bueno, como mencionaba Matías, nosotros en Subtel estamos preocupados en nuestra misión, básicamente, es contar con una infraestructura digital habilitante para los propósitos que señalaba el subsecretario, ¿cierto? Queremos un país libre de tránsito de datos, un país con la mejor infraestructura para el desarrollo digital y tomando justamente el hito de los 10 años que Chile accedió a la OCDE, hicimos este cuadro comparativo para ver lo grande y trae en este proceso de desarrollo. Lo primero que aparece arriba en esta gráfica es el tema de usuarios de Internet. Nosotros cuando accedimos a la OCDE, la verdad que estamos, menos de la mitad de la población chilena era usuario de Internet, y la OCDE era a nivel de 71% de los habitantes. Hoy día básicamente el tema de los usuarios estamos equiparados, o sea, la gente que está fuera excluida de la derecha son autoexcluidos y básicamente un poco grupo de la tercera edad, aquí no están los niños de 5 años y básicamente estamos equiparados, por eso creo que hemos hecho buena tarea como país en ese ámbito, aquí está toda la tecnología incluida. Después lo que es el desarrollo de la banda ancha fija. Ahí hay un pequeño, está con un color un poquito gris, ¿cierto? La meta bicentenaria que se plantearon los gobiernos previos era llegar a la mitad de los hogares con banda ancha. La verdad que no se cumplió el año 2010 en el bicentenario, nosotros estábamos recién en un 32%, y la OCDE duplicaba los accesos que tenía Chile. Y hoy día la OCDE está a nivel casi 90%. Nosotros estamos en una brecha significativa, todavía en 54%, y ahí tenemos una tarea importante de cumplir. O sea, sin acceso de alta calidad de banda ancha fija, la verdad que tenemos todavía que hacer mucho esfuerzo para alcanzar los niveles de los países desarrollados. En banda ancha móvil, a través de asignaciones tempranas de espectro y de lanzamientos tempranos que tuvo Chile a nivel latinoamericano en la tecnología 3G, en el gobierno de la presidenta Bachelet, y de 4G en el gobierno del presidente Sebastián Piñera, permitió básicamente cerrar la brecha de banda ancha móvil. Ya estamos casi a nivel de 95% de personas que utilizan el dispositivo, algunos más de uno inclusive,
Y la OCDE tiene niveles superiores a 100%, básicamente no porque las personas hayan más simplemente porque hay más dispositivos que personas, básicamente en máquinas, objetos y animales, ¿ya? Pero en la práctica, a nivel de personas, esa brecha prácticamente está cerrada. Y a nivel de cobertura, que tiene que ver que las redes tengan señal, hay una asíntota de la OCDE a nivel del 99%, porque hay países grandes como Australia y Estados Unidos, y recién ingreso de Colombia, que nos van a permitir cerrar esa brecha mientras haya tecnologías más eficientes. Chile está casi llegando a la asíntota, el 98% del territorio habitado tiene señal de telecomunicaciones para acceder a la digitalización. Y en tema de velocidad de Internet, aquí hay un gráfico comparativo, también es un gráfico que tengo con mucho cuidado, porque la velocidad de Internet son velocidades nominales que son medidas por servidores dedicados a esto, no es la experiencia del cliente, pero hay que tomarla como referencia. Estamos a un nivel bastante aceptable comparado con la OCDE y no tenemos reparo en eso. Finalmente, el cuadro de inversión de telecomunicaciones, ahí tenemos una brecha todavía significativa. Los niveles de inversión per cápita han bajado levemente, si bien la inversión creció, pero la población sigue aumentando. En los últimos días la población ha aumentado un 11%, y la inversión sectorial aumentó un 7%, por eso hay una leve caída. Y todavía para recuperar los niveles que requieren los países desarrollados, tenemos que más que duplicar esta inversión per cápita. También son un tema que ese tema tenemos que preocuparnos. Nosotros como Estado tenemos para la política pública, le llamamos la matriz digital, y esa política pública está enfocada en 3 grandes ejes. Uno, eje de los derechos ciudadanos digitales, de todo lo que son los proyectos de ley para garantizar los accesos a las telecomunicaciones y la calidad de servicios. Un eje de infraestructura que tiene que ver con las cosas físicas que hay que hacer para que esto funcione, y el desarrollo digital que tiene que ver con la calidad de acceso a los ciudadanos. Las cosas pendientes básicamente están puestas arriba, que tienen que ver con lo que compete a este encuentro, que tiene que ver primero garantizar los derechos de la velocidad de acceso a Internet entre lo que las empresas ofrecen y lo que sucede en la realidad. Está hoy día en discusión, ya se emitió un reglamento y se va a licitar prontamente lo que son la plataforma para medir este servicio de Internet. Chile va a ser uno de los primeros países del mundo que va a contar con herramientas fiscalizables y que va a permitir acceder a este derecho básico, que es cuál es la velocidad que prometen la industria. El tema 5G no lo voy a tocar en este momento, porque lo voy a ver más adelante, que tiene que ver con el aumento de la capacidad de las redes móviles y los proyectos de cable tanto nacional como cable interoceánico, también lo voy a ver más adelante. Y finalmente, uno de los temas pendientes, ya les mencioné ya, que tiene que ver con la reducción de la brecha digital, que al 2022 nos hemos propuesto disminuir significativamente esa brecha. Y vamos viendo los desafíos que tenemos. Ya me adelanté, el principal desafío que tenemos en Chile es que tenemos una brecha significativa en lo que son los accesos de brecha de Internet fija. Hasta el año 2014, cuando nosotros, Chile, 2018, cuando se anunciaba la información que tenía que ver con los accesos fijos y acceso a Internet en general, se sumaban los accesos de Internet fijo y los móviles. Nosotros a partir del año 2019 dejamos hacer esa suma, porque son realidades completamente distintas, y básicamente seguimos los patrones de la OCDE, en que el Internet fijo no hay que sumarlo con el móvil, porque el móvil pasa a ser un complemento del acceso fijo. Y hoy día la dura realidad es que en promedio tenemos solamente un poco más del 50% de lugares con acceso fijo, y básicamente los lugares que no tienen acceso fijo son lugares de menor ingreso y son aislados. Y la diferencia brutal existe a nivel de comunas. Obviamente las comunas de más alto ingreso, como aquí aparecen Viña del Mar, La Arena, Las Condes, ¿cierto?, tienen casi cubiertas sus necesidades, pero si comparamos que tenemos que seguir trabajando en eso. Y el segundo tema que tiene que ver, que ya me adelanté, tiene que ver con la brecha de Internet fija y la móvil.
en todos los países del mundo en general, incluyendo países con mucho desarrollo como Corea, los accesos móviles, si bien son masivos, no trafican de forma sustantiva todo el contenido por Internet. En Chile, la realidad es la siguiente: el Internet móvil compone solamente un 17% del tráfico nacional, mientras el Internet fijo es el que se lleva casi la mayor parte del tráfico. Y la diferencia entre tráfico por usuario, que hay una cifra que se llama gigabytes por mes. El Internet móvil en Chile trafica 13 gigabytes por usuario, mientras el Internet fijo más de 400 gigabytes por usuario. El tema que básicamente los usuarios de Internet móvil no pueden hacer uso intensivo de todo lo que tiene que ver con teleeducación, teletrabajo, entretenimiento. Más aún, con el incremento tras pandemia, el tráfico fijo se incrementó un 54% y el móvil un 41%. Entonces, se está produciendo una brecha significativa de calidad que tenemos que, como país, tenemos que reducir, ¿ya? Más aún, considerando la diferencia de precio. Un gigabyte fijo cuesta alrededor de 10 centavos de dólar, y un gigabyte móvil cuesta 8 veces más ese valor. Entonces, comprenderán, ¿cierto?, que se genera una desinclusión, digamos, a nivel de la capacidad de pago para hacer los servicios, y por tanto es una cosa que también nos preocupa. Adolfo, Sí. un minuto. Sí. ¿Qué estamos haciendo para eso? Estamos haciendo dos cosas. Llenando con toda la red nacional con redes de alta velocidad, que son redes de fibra óptica, ¿ya? Vamos a incrementar, duplicar el trazado de esta red. Segundo, estamos lanzando el proyecto 5G, que por la prensa ha salido de forma amplia. Es el segundo proyecto grande que tenemos como país. Y el tercer proyecto, que es un proyecto que estamos trabajando de la mano con Cancillería, que tiene que ver con una puerta digital hacia Pacífico, en que queremos que Chile se transforme en un hub digital de Latinoamérica, haciendo inversiones cuantiosas para que se produzca la llegada de data center a nuestro país. Esos son los tres proyectos que estamos trabajando para este tema habilitante que tú señalabas, Matías, y eso sería mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Adolfo. Ya están llegando además las preguntas. Llegó una pregunta de GoPro. Las preguntas las vamos a dejar para el final. Muy buena presentación, y creo que la Subtel tiene y está haciendo una tremenda labor en ese sentido, de poder dar ese acceso a Internet y a telecomunicaciones en general. Y como bien decía en el punto anterior, ¿no? O sea, cuando hablamos de habilidades digitales, tienen que ser habilidades digitales sobre una infraestructura existente. Así que el trabajo que está haciendo la Subtel, y después lo que nos va a contar que se está haciendo desde Corfo, creo que va muy bien en esa línea. Nuestra siguiente expositora es la doctora María Grazia Schicciarini. Perdón por mi pronunciación, mi italiano es igual a no existente. La doctora María Grazia es jefa de la unidad de la Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OSD. Es responsable del Grupo de Trabajo para el Análisis Industrial y supervisa diferentes iniciativas y proyectos centrados en la innovación, la performance económica, la transformación digital y la inteligencia artificial. María Grazia lidera también el STI Micro Data Lab, que es un proyecto a largo plazo que vincula grandes propiedades de conjunto con datos a nivel micro, incluyendo firmas, datos de propiedad intelectual, datos de publicaciones científicas, etc., para proporcionar evidencia empírica y datos que ayuden a la formulación de políticas públicas basadas en evidencia. Es responsable del trabajo relacionado a la brecha digital de género de la OSD y ha liderado estudios de la OSD que han hecho para la presidencia de la PEC en Chile, acerca de la educación y de las competencias para cerrar la brecha digital de género. Así que, doctora María Grazia, un honor tenerla. Muchísimas gracias por invitarme en verdaderamente interesante, en esta discusión muy interesante. Un disclaimer para empezar: yo no soy española, soy italiana, así que perdonadme algunas cosas que pueda decir y que a lo mejor no son 100% español. Estoy intentando condividir mi schermo, pero un momentito, no me lo...
No me lo deja hacer. A ver, share content. Ahora parece que sí. Ahora sí. Muchas gracias. Entonces, Ahí se ve sin problema. muchas gracias. Sí, ahora sí. Me había parecido que no podía condividir la pantalla y entonces me decía solamente de esconderlo. Pues entonces vamos a hablar de cómo la transformación digital realmente, entonces las tecnologías digitales están cambiando la economía y la sociedad. Lo que os mostraré realmente es un poco un resumen de varios estudios que hemos hecho con mi unidad sobre competencias, tecnologías e industria. Entonces, la cosa importante para empezar que hay que recordar es que las industrias son muy diferentes a la hora de verificar diferentes características. Los sectores industriales se diferencian, por ejemplo, en términos de desarrollo y adopción de nuevas tecnologías. No porque una tecnología existe, automáticamente las empresas serán capaces de integrarla en su organización, por ejemplo. Son muy diferentes a la hora del capital humano y de las competencias. Nunca nadie, hace 6 meses, habría pensado que a lo mejor la mayoría de los trabajadores de un cierto periodo fueran aquellos que están en pijama, ahí en la imagen. Y hay que considerar también que la estructura industrial es muy diferente de una industria a la otra, así como es la participación que las industrias puedan tener en las cadenas de valor mundial y su posición en las cadenas de valor mundial. Y esto, si lo sumamos a cuántas cosas diferentes realmente quiere decir la transformación digital, vemos que estamos hablando de una imagen muy compleja, de un problema muy complejo. Hay cosas que realmente hemos logrado con varios estudios en la OCDE y también en otros foros, medir bastante bien. Por ejemplo, las herramientas, los servicios intermedios de telecomunicación, los TICs, el software. Tenemos medidas para ver, por ejemplo, qué son los robots. Sabemos identificar quién son los especialistas de las TICs, así como sabemos medir, por ejemplo, las ventas en líneas. Pero todavía estamos desarrollando y no hay de momento una definición internacional que esté completamente condividida y unas medidas estadísticas claras para, por ejemplo, medir las plataformas, los big data y la inteligencia artificial. Y en esto realmente estamos trabajando porque son componentes muy importantes de la transformación digital. Ahora, no solamente se trata de ver diferencias en las empresas y las industrias, y hay muchas maneras en las cuales se manifiesta realmente la transformación digital. A esto tenemos que sumar que encajándose la característica de empresas e industrias y la característica de las tecnologías, cada industria finalmente se va sumando a la transformación digital de diferentes maneras. Entonces, por aquí, por ejemplo, veis la dispersión de algunas componentes fundamentales de lo que es la transformación digital que nosotros hemos logrado medir y ver también cómo cambiaba a lo largo del tiempo. Y vemos, por ejemplo, que el manufacturero se está sumando a la transformación digital ya de manera diferente a segunda de los decimos, microsectores que están dentro de la manufactura. La misma cosa, de hecho, pasa con el sector de los servicios. Y luego, si vamos a ver lo que son las industrias que normalmente se sigue individuando como parte fundamental de la transformación digital, vemos que también cuanto a computer o a servicio de ITC, de TICs, realmente se están penetrando en manera diferente de la diferente tecnología y la están adoptando de manera diferente. Y esto no es solamente verdad cuando hablamos en términos estáticos, en un cierto periodo. Esto es verdad a lo largo del tiempo, porque la velocidad, la escala, el alcance de la transformación digital realmente varía mucho, no solamente, como decíamos, entre los sectores, pero también en el tiempo. Y aquí lo veis, por ejemplo, como las inversiones en capital TIC tangible, intangible, lo que son los software, lo que son la utilización de los robots, cuántos especialistas TICs hay en los sectores, así bien como cuánto cada sector logra traer, por ejemplo, de las ventas en línea. Eso, de hecho, lo estamos ahora poniendo al día porque es muy interesante ver cómo ha cambiado, sobre todo, por ejemplo, el negocio en línea como consecuencia también de los últimos eventos y de la pandemia, por ejemplo. De la pandemia, perdón. Ahora, evidentemente cuando se habla de tecnología, cuando se habla de industria, cuando se habla de empresa, automáticamente tenemos que considerar lo que es el empleo. Pero realmente hay muchas cosas que ahí se dicen y pocas verdades que están comprobadas de manera causal. Entonces la pregunta es,
¿Qué es lo que sabemos de verdad frente a lo que es la relación entre automatización y empleo? Entonces, para empezar, eso sí que lo sabemos. Hay varios estudios que lo dicen, que los trabajos rutinarios pueden estar más expuestos a lo que normalmente se llama el riesgo de automatización. Y el porcentaje de trabajadores que están en esta categoría varía mucho entre los países. Y evidentemente cada país luego tiene proporciones diferentes de lo que son trabajadores que están en trabajo verdaderamente rutinarios, que son lo que aquí llamamos high routine intensive, lo que están a la derecha, los blanquitos, y lo que son que tienen muy poco de rutinas, que hay gente que toma decisiones, que tiene que cambiar cosas sobre la marcha, que se ocupa, por ejemplo, de estrategia, que se ocupa de la funcionalidad de aquí a 5 años. Y esos son trabajos que son realmente poco rutinarios. Ahora, aunque realmente, y la OCDE ha contribuido también a restar un poco de miedo respecto, por ejemplo, al 40 y pico % que Frey y Osborne habían dicho tenía que ser el porcentaje de personas que iban a perder su trabajo frente a la automatización. Entonces, la OCDE ha trabajado en esto y ha visto que realmente, aunque el miedo a que haya desempleo de masa realmente pueda estar exagerado, una cosa sí es cierta, y es que muchos trabajos, las cosas que se hacen en el trabajo, serán muy diferentes a lo que vemos hoy en día. Hoy en día vemos que hay porcentajes diferentes en los diferentes países de empleos a alto riesgo de ser sustituido gracias a la automación, pero también hay riesgos importantes de que muchas de las tareas que se hacen en estos trabajos cambien y se puedan también a un cierto momento automatizar. Aquí, de todos modos, estamos hablando de las posibilidades hipotéticas. No está atado a tecnología que se están desarrollando en este momento y que están adoptando. En esto estamos trabajando ahora en el Departamento de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ahora, la cosa que pero hay que considerar es que ningún país hoy en día existe por sí solo individualmente y que todo pasa realmente en lo que son cadenas de valor mundial. Pero esto, que a veces se ve de manera positiva y a veces se ve de manera negativa, realmente hemos comprobado con análisis que cuando hay innovación, la innovación en un sistema de empresas que actúa en cadenas de valor mundial puede tener diferentes resultados y no está dicho que sean malos. De hecho, más innovación lleva a más empleo en ocupaciones no rutinarias y hasta a más empleo en ocupaciones rutinarias. O sea, ponerse y posicionarse sobre todo muy bien en las cadenas de valor mundial es fundamental para la performance económica. Ahora, por lo que pertenece, por lo contrario, la intensidad de funciones relativas a las TICs, esto sí, vemos una alta sustitución de los trabajadores. ¿Por qué? Porque realmente existe una correlación que es muy fuerte y esto es valable sea en los servicios que en el manufacturero entre lo que es el porcentaje de empleo en funciones no rutinarias y la utilización de los sistemas TICs en el trabajo. Entonces, evidentemente, el futuro nos conllevará a hacer más funciones a través de ordenadores, a utilizar las tecnologías digitales más, y esto, de una cierta manera, está correlado con la proporción de trabajos no rutinarios que hay. Ahora, evidentemente, esto no pasa en el vacío. O sea, esta transformación digital nos está llevando a nuevos modelos empresariales, nuevos modelos de negocios, a nuevas ocupaciones y seguramente a demandar nuevos tipos de competencias o más bien nuevas combinaciones de diferentes competencias. Las empresas, y esto lo hemos visto con números, hay bastantes estudios ahora, hoy en día, que comprueban lo mismo, y es que las empresas que se han quedado atrás en términos de productividad, aquellas que no se están adaptando, aquellas que no están utilizando el potencial del cambio, no logran realmente mantener el paso con las empresas y los sectores que están en la frontera. Aquí, por ejemplo, vemos la diferencia entre lo que son los servicios de las empresas, de los sectores TICs con las otras industrias, y vemos que hay diferencias abismales que se han ido agrandando a lo largo del tiempo entre aquellos que son lo que llamamos las empresas de frontera, o sea, lo que tiene una performance mejor que todos los demás, y aquellos que realmente se arrastran para seguir el ritmo. Y la cosa es que, evidentemente, para acercarse a la frontera y aprovechar las oportunidades, y esto justo
el presentador que estaba presentando antes que yo lo ha dicho bien fuerte. O sea, hay que tener la infraestructura, hay que ver cómo hacemos que todos, empresas y ciudadanos, accedan a la tecnología digital y puedan tener su trabajo, su vida, sus relaciones sociales también, utilizando los medios digitales. Pero ojo, la cosa que es muy importante aquí es que esta es una publicidad que apareció cuando yo era pequeña realmente, o sea, esto os dice mucho, en Italia, y decía que la potencia sin control no sirve de nada. Y eso era Carl Lewis con un par de zapatillas rojas con tacón alto. Evidentemente, Carl Lewis, si pensamos a un atleta, es lo que mejor hay en el mercado. Entonces, podríamos tener la fibra más poderosa, pero si no tenemos las competencias, si no tenemos el control, no sabemos manejar el ambiente, esto no nos sirve de nada. ¿Y por qué lo decimos? Porque realmente las buenas competencias, o sea, capital humanos con competencias avanzadas, es fundamental. Y lo vemos claro. A través de la encuesta sobre el Survey of Adult Skills, o sea, la encuesta sobre las competencias de los adultos, hemos visto que las industrias más digitalizadas emplean personal que tiene más altas competencias. Y no solamente cuando se habla de capacidades cognitivas, la capacidad de leer, la capacidad de matemáticas y la capacidad de resolver problemas, pero también las competencias TICs, las competencias de management, lo que es el marketing, el hecho de tener una capacidad de organización. Y la llamamos task-based porque son capacidades que a través de las preguntas que hay en el cuestionario vemos que los trabajadores lo tienen que hacer porque lo hacen todo el tiempo. Entonces no podrían cumplir con su función si no tuvieran las capacidades para hacerlo. Por ejemplo, un mecánico tiene que tener una manualidad para reparar un coche, si no, no podría ser mecánico. Esta es la lógica que hemos utilizado, una especie de lo que en inglés se llama revealed preference, o sea que si una persona hace una cierta función, quiere decir que tiene que tener las competencias para poderla hacer, en promedio, obviamente. Y lo que hemos visto también, no es solamente una cuestión de tener competencias mejores en las empresas digitales, pero realmente hemos visto que las empresas que se han digitalizado más, los sectores que se han digitalizado más, están dispuestos a pagar más para tener competencias más altas. O sea, las mismas capacidades en un entorno no altamente digitalizado se pagan, como veis aquí, o sea, con la compensación adicional por tipo de competencia. Las empresas digitalizadas realmente pagan más. O sea, ellos están dispuestos a retribuir más un capital humano que sea fuertemente capacitado. Y eso es súper importante porque dice en qué están poniendo su apuesta las empresas digitalizadas y los sectores digitalizados. Ahora, para esto, para llegar a altas competencias, no podemos olvidarnos del papel fundamental que juega la educación. Las competencias, y en esto tenemos que incluir evidentemente la alfabetización digital, son necesarias. La educación obligatoria en esto ayuda a eliminar la brecha de género. Sabemos que la brecha de género digital es un problema que tenemos que empezar a resolver ya, porque en algunos años será demasiado tarde y tendremos unas brechas aún más grandes. ¿Por qué? Porque hemos visto, por ejemplo, a través del survey de PISA, que a los 15 años las mujeres logran tener mayor alfabetización y habilidades de resolver problemas en grupo. Ahora, esta brecha se cierra a lo largo de los 27 años en promedio respecto a los hombres. Pero ¿qué pasa? Que los hombres ya tienen normalmente una ventaja en términos de capacidades matemáticas y esta ventaja se le acumula con el tiempo. Entonces, las mujeres suman problemas. Además, los hombres muestran más habilidades entre las habilidades que el mercado parece demandar más. Pero son habilidades normalmente que se adquieren en el trabajo mismo. O sea, yo no puedo ser una buena manager si a mí no se me da la posibilidad de tener un equipo y de gestionarlo, por ejemplo. Y es esto que muchas veces es la oportunidad de cumplir una cierta función que no se le da muchas veces a las mujeres. Entonces, las mujeres vemos evidentemente de los datos que necesitan adquirir más autoorganización, gestión y comunicación y habilidades numéricas avanzadas. Esto evidentemente va codo a codo con la necesidad de tener más matriculaciones en estudios STEM y, sobre todo, reducir los sesgos de género cuando hay planes de estudio y la preferencia de los padres y de los profesores. Hay, por mala suerte, evidencia que hay un cierto sesgo hacia los dos géneros a la hora de pensar a funciones de tipo matemáticas o de discutir de tecnología. Y
como el mundo de hoy en día, la transformación digital no es algo que se va a estancar, es algo que va continuamente transformándose, es fundamental que desde ahora seguimos y potenciamos la capacidad de los adultos de poderse formar, de adquirir las competencias necesarias a quedarse en el mercado laboral y a mejorarse. Y esto requiere evidentemente oportunidades para los adultos y se puede lograr solo si hay coordinación entre instituciones de la educación, evidentemente los empleadores, pero también las políticas en las instituciones de política social. Ahora, otras preguntas importantes es, cuando hablamos de capacidades cognitivas, entonces de lo que nos hace falta para mejorarnos, lo que nos hace falta para tener éxito en el mundo digital, lo que nos preguntamos también es qué tipo de diferencia realmente al fin y al cabo hay entre diferentes ocupaciones y en el caso de que esta gente, por ejemplo, pierde el trabajo porque hay automatización o porque se digitaliza mucho, ahí donde trabajan, sector, empresa o entorno, ¿cuál es el tipo de formación que esta gente necesita y cómo se podría ayudar esta gente a ir a otro empleo que además a lo mejor son empleos demandados por las empresas que pero no logran rellenar porque no encuentran el capital humano necesario? Hicimos unos estudios en los cuales distinguimos lo que son el tipo de competencias, sea de tipo cognitivo que de tipo task-based, o sea, lo que hacen en el trabajo, y vimos cuánto diferente era cada ocupación en términos de competencia que tenían y en términos de distancias que habría que colmar para poderse movilizar de un sitio a otro. O sea, yo, por ejemplo, para no ser ya una investigadora, para ir a ser una manager, por ejemplo. O si yo soy un operador de máquinas, ¿cómo puedo llegar a moverme a ser un, por ejemplo, trabajador del comercio? Entonces, aquí las bolitas lo que indican es que hasta dentro ocupaciones que se consideran del mismo grupo, o sea, diferentes tipos de trabajadores, por ejemplo, que pertenecen al comercio, realmente hay muchas diferencias a la hora de tener diferentes capacidades cognitivas y capacidades task-based, como la llamamos nosotros. Realmente la característica más homogénea que vemos, el grupo más homogéneo, es los de los clerks, de los empleados, es realmente una de las categorías que está desapareciendo más. ¿Por qué? Porque realmente en el momento que se logre codificar mejor, que es muy homogéneo, una cierta función, es una función que automáticamente está sujeta a ser reemplazada, por ejemplo, por máquinas, parcialmente o completamente. Y además, la pregunta entonces es, bien, sabemos cuánta formación y qué tipo de formación necesita cada uno de los trabajos para cambiar a otro tipo de trabajo. Entonces la pregunta importante es, bien, pero eso tiene un coste, la formación tiene un coste. Entonces, ¿cuánto nos costaría capacitar a los trabajadores que puedan perder el trabajo a causa de la automatización para llevarlo a lo que hemos llamado trabajos, empleos refugio? O sea, empleos que es difícil que sean automatizados de aquí a 10, 20 años. Realmente hay muchísimas diferencias y en esto vosotros veis que por mala suerte Chile está en el alto de la distribución, porque depende mucho del país considerado y de una serie de características y factores. Evidentemente aquí hablamos de 1 a 5% del PIB de un año, que pero no es una cantidad que habría que gastar en un año solamente, lo hemos puesto en equivalente. La idea es que los países se mentalicen a ofrecer un cierto tipo de formación y cuánto recurso necesitan para que esto se pueda hacer, de aquí, por ejemplo, a 5 o 10 años, cuando gradualmente, realmente, aquellos que están en riesgo de perder la ocupación por culpa de la automatización o más bien de una transformación digital mucho más avanzada, puedan tener otra ocupación que además ayude al país a poder ir hacia más performance económica, porque no nos olvidemos que cuando un trabajador no encuentra un trabajo, eso también es un problema normalmente para las empresas, porque típicamente cuando hay trabajadores que no logran encontrar un empleo, del otro lado muchas veces hay empresas también muy performantes que no logran encontrar los recursos humanos que necesitan para dar el salto, para operar como ellas quisieran. Y hemos visto que el coste depende mucho de lo que es la estructura industrial del país y que cuanto más alta la proporción de trabajadores empleados en la manufactura
más alto resulta el coste que tendrá que tener el país para movilizar este capital humano hacia nuevas ocupaciones y entonces capacitarlo de manera más importante. Y también, y esa es una cosa que no nos tenemos que olvidar, y de hecho yo estaba muy enfadada con este análisis porque yo estoy en la categoría de los mayores, que como comprendéis no me hace muchísima gracia, y el hecho es que realmente en todas las categorías ocupacionales, mudar a otra ocupación un trabajador relativamente más mayor cuesta normalmente más que costaría más que mudar un trabajador joven. ¿Por qué? Porque hay una serie de costumbres que se toman, algunas competencias se olvidan, sobre todo la de tipo lógico y matemático, y entonces acabamos de comprender que realmente el costo por cápita de la capacitación es relativamente más alto en el caso de los trabajadores mayores. En promedio vemos que el costo total de trabajadores más joven es entre 0.3 y 1.1 del PIB de un año, y por lo contrario, lo de los trabajadores más mayores es entre 1.3 y 7% del PIB de un año, lo que es evidentemente una cifra muy importante. Repito, no habría que utilizar todos estos recursos en un año solamente, pero lo hemos puesto en equivalente para dar una información acerca de qué tipo de recursos estamos hablando, qué cantidad, qué escala. Ahora, la cosa que hay que considerar también, y esa es la última, decimos, de contenido de estudio precisos, es que los estudios que hemos hecho, por mala suerte, nos han indicado claramente que cada vez sean ocupaciones que son a más alto riesgo de ser automatizadas, sea más en general en todas las ocupaciones, para moverse de una ocupación a otra, las mujeres generalmente necesitarán cerrar brechas de habilidades más grandes. Y esto es verdad, sea a la hora que se miren las capacidades cognitivas, sea las socioemocionales, por muchísimas razones que aquí no os voy a enumerar, pero que van, por ejemplo, de la imposibilidad de poder cubrir algunas funciones al hecho que muchas veces las mujeres, cuando tienen hijos, salen del mercado laboral, vuelven a entrar, vuelven con un nivel más bajo, tienen menos flexibilidad. Entonces, esto hace que tengan menos, por ejemplo, posibilidades de aprender en el trabajo, de tener su training. Entonces, resumiendo lo que os he contado, evidentemente, la transformación digital es un fenómeno muy complejo y esto se desarrolla a un ritmo que es completamente diferente y cambia las empresas, las industrias y las economías de maneras completamente diferentes. Esto, evidentemente, nos lleva a la necesidad de comprender y monitorear las nuevas revoluciones productivas, así como la llamamos en la OCDE, la New Production Revolution. Y eso es fundamental para que se informen las políticas laborales de competencias y, añadiría yo, también tecnológica. O sea, lo que pocas veces se considera es que los trabajos disponibles hoy y también los de mañana, las habilidades que se van a demandar en el trabajo, que se van a exigir en el trabajo, dependerán del tipo de empresas y de industrias que existan en aquel momento, cómo éstas evolucionen, cuál será su nivel tecnológico, su adopción de la tecnología, su organización, cómo operarán a nivel nacional e internacional. Y eso nos dirá qué tipo de capital humano necesitan. Y de ahí sabremos, efectivamente, tenemos que tener esas cosas en consideración, tomar esto en cuenta para saber qué tipo de competencias le tenemos que dar a nuestros ciudadanos. La innovación es imprescindible porque, ¿qué hace? Fomenta el desempeño económico, la productividad y hace que empresas y sectores se posicionen mejor en las cadenas de valor mundial y sean más competitivas al fin y al cabo. Y esto se traduce, en su vez, a puestos de trabajos, más puestos de trabajos y trabajos, funciones de mejor calidad, que están pagados más, que son más de largo periodo, que tienen posibilidad de carrera, o sea, tienen toda una buena característica. Para esto, fundamental también son las habilidades, porque mejoran el desempeño de las empresas y ayudan a reducir las disparidades, incluida la brecha digital de género. Un trabajador que tiene mejores competencias tendrá más posibilidades, más oportunidades, tendrá más capacidad y podrá incluirse mejor y contribuir mejor al funcionamiento de su empresa. Y también esto se le pagará en términos de mejor sueldo, mejor ambiente de trabajo, etc.
Evidentemente, pero a medida que se desarrolla la nueva revolución de la producción, tenemos que empezar a pensar que el trabajo no sea de por vida, que haya que cambiar trabajo, hasta en la misma empresa, pero haya que cambiar las cosas que se hacen a la hora en el trabajo. Y con esto hay que mentalizarse que adquirir nuevas competencias no es un estigma, no es porque yo no sirvo o porque no estoy a nivel, pero simplemente porque hay nuevas competencias y estas no la tiene nadie y hay que adquirirla. Entonces hay que ponerse al día de vez en cuando y seguir con la capacitación. ¿Por qué? Porque es necesario que el capital humano esté siempre reforzado porque le viene bien al capital humano y le viene bien a la productividad del país. Evidentemente, para eso es necesario que haya políticas en los países que ayuden a abordar las necesidades de capacitación, porque si no, no se logra fomentar suficientemente el empleo y el crecimiento inclusivo. Y muchas gracias por su atención. Espero sus preguntas. Muchas gracias, María Gracia. Una tremenda, tremenda presentación. Me quedo con 3 puntos. No sé si las empresas tienen que invertir finalmente en, en infraestructura, ¿no? O sea, tienen que en tecnología y en sus trabajadores. Em, Eso hace que la empresa finalmente le vaya mejor y que al país le vaya mejor. El gran problema es, volviendo a mi punto anterior, ¿no? El gran problema es que en este caso, por ejemplo, en Chile, la penetración tecnológica no llega a todas las empresas. Como decían las preguntas de nuestros televidentes, no sé si sería el término para usar ahora, la penetración es bastante baja y en ese el trabajo de Subtel es fundamental y después lo que nos van a contar que están haciendo en Corfo. Eh, Algo que es clave y de lo que nos toca ver en la universidad es que uno de los problemas que tiene hoy día la inteligencia artificial eh, en materia de sesgo, en materia de discriminación, todos los problemas que se van generando en la inteligencia artificial, no hay una gran solución, ¿no? No existe una bala de plata que resuelva todos estos problemas. Porque es un sistema complejo, pero esto ya para otro seminario explicar por qué no es así. Lo que sí sabemos es que cuando hay grupos diversos, diversos en géneros, diversos en edades, ¿no? Diversos en orígenes sociales, etcétera, se van reduciendo los problemas de sesgo y discriminación que produce la inteligencia artificial. Por tanto, es clave lo que decías tú, de que haya más diversidad en la gente que está estudiando, en la gente que está preparando. Necesitamos que haya, que la brecha de género se disminuya. Porque en el fondo es la forma, es la única forma que sabemos hasta ahora que la tecnología funciona y funcione bien para todos. Em, María Gracia y Adolfo se van a quedar eh, eh, para las preguntas que les pido vayan escribiendo en el chat. Em, Ahora vamos a pasar a un panel de conversación donde vamos a tener una pequeña conversación con 3 excelentes panelistas y después vamos a pasar a las preguntas finales de lo que, insisto, por favor vayan escribiendo para poder em, ir después acumulándolas, juntándolas, porque hay varias preguntas que veo que están repitiendo y muestran el interés y la importancia que ellas tienen para que entre todos las podamos tratar de responder o por lo menos crear un diálogo. En el panel que tenemos ahora, tenemos 3 excelentes panelistas. Primero, Patricio Esparza, que es director de Corfo, a Irene Schlechter, perdón si Irene si lo pronuncié bien, que es gerente senior de capital, y a Alex, director legal y asuntos corporativos de Microsoft Chile. Em, quiero partir con Patricio de Corfo, que nos cuente en esta misma línea de las 2 presentaciones que tuvimos antes, qué es lo que está haciendo Corfo, cómo identifica Corfo el problema y cuáles son las diferentes iniciativas que ustedes están llevando. Buenos días a todos, saludar Matías y a todos los que nos acompañan en esta mañana. Lo primero que quisiera es contextualizar regionalmente un poco la conversación. Nosotros en la Araucanía, de acuerdo al último Digital Readiness... Hoy estaba pensando en que podría ser el cálculo a dólar. ¿Aló? Ya, ¿Alguien tiene el micrófono? Muy bien. ¿Alguien tiene el micrófono prendido? Por favor, que lo apaguen.
Les comentaba que, de acuerdo al Pero eso, último Digital... sí, dame un ojo, pero responderle para que vea que... Nuevamente. Sí. Ya fue silenciado, tranquilos. Ahí Gracias. estoy cortando. Ok. De nuevo. Bueno, de acuerdo al último Digital Readiness Chile de País Digital, y aquí lo quiero llevar al contexto de mi región al menos, y que debe ser similar a varias, pero mi región en particular tiene ciertas características que la identifican en el último lugar de infraestructura tecnológica. Este Digital Readiness de País Digital evalúa varios ámbitos: infraestructura tecnológica, adopción de tecnología, capital humano, necesidades básicas, facilidad para el comercio, inversión privada y gubernamental, y clima emprendedor. Y dentro de todas esas variables, dentro de todos esos ámbitos, la Araucanía es la peor evaluada. Está en el lugar 15 de todas las regiones. Y si nos vamos específicamente al acceso a infraestructura tecnológica, es decir, al acceso a Internet, en la Araucanía el 24% de los hogares, solo el 24% tiene acceso a Internet fija. Y de alta velocidad, solo el 13% de nuestra población. Eso, sumado a una gran ruralidad que tenemos en nuestra Araucanía, hace muy difícil poder llegar con la Internet, digamos, a muchos lugares. Pero las buenas noticias están. Y no lo escuché, pero hay un proyecto que se llama FON, Fibra Óptica Nacional, que lo está desarrollando la Subtel y que tiene 3 grandes áreas, y que lamentablemente en la Araucanía, donde tocaba la licitación, quedó desierta. Estamos en el segundo llamado, en el resto de Chile sí se logró licitar, pero esperamos que en los próximos días ya podamos licitar nuevamente y que vamos a llegar con fibra óptica a 23 cabezas comunales, es decir, vamos a iluminar prácticamente en conjunto con un proyecto del gobierno regional que se llama Última Milla, prácticamente al 90% de nuestra Araucanía en un plazo de unos 2 años más. Eso es muy importante. Respecto al otro tema que tenemos, es que la analfabetización digital en nuestra región es grande. Lo vimos con la pandemia, que nos obliga a ir a la digitalización también, a requerir mayor personal, mayor capital humano, pero que además no estamos preparados para ello. Básicamente en nuestro comercio, en nuestra industria, en nuestra empresa, no estaban preparados para el comercio online, no estaban preparados para sumarse a esta digitalización, y ocurrió que nosotros tenemos un programa en Corfo que es un PTI digital, que organiza 44 entidades, 44 asociados, que son las empresas del software, y que lo que busca es demostrarle al mundo que aquí tenemos un polo de desarrollo de programas informáticos. De hecho, es así que este polo ya tiene 1000 empleados aquí en la Araucanía, lo cual también es un bonito problema, porque no tenemos el capital humano suficiente o necesario, capacitado para poder tener la empresa. Entonces, tenemos un gran, bonito problema, pero lo estamos solucionando de a poco. Ahora, dentro de eso, nosotros hemos hecho varios esfuerzos. Dentro del PTI, nosotros estamos desarrollando ya un Global Summit, que es la segunda temporada, por decirlo así, este año, 7 y 8 de octubre, perdón, donde buscamos responder preguntas como las que hemos ido haciendo: cómo seguimos, cómo mejoramos, cómo desarrollamos. Nosotros estamos además vendiendo ya software a Colombia, México, estamos portando acá de la Araucanía software a través de esta empresa. Y finalmente les quiero mencionar que dentro de ahí desarrollamos un proyecto que se llama Compra en Temuco, que fue una página que se adaptó, y esto es súper importante, porque dado que la edad de nuestros empresarios, de nuestros comerciantes, es una edad que le cuesta sumarse a la digitalización de alguna manera tiene que irse adaptando al empresario. Entonces, se hizo un ejercicio ahí donde fuimos prestándole algunas herramientas de software y que logramos mantenerlos vivos a muchos comerciantes. Y en ese sentido salió esta compra en Temuco, que hoy día se está replicando en varias partes del país, con un 2.0, ya con una digitalización mayor. Ya aprendimos el primer pasito, vamos al segundo. Y desde Corfo, además, nosotros hemos tenido becas de digitalización, de capital humano para digitalización,
y desde el Ministerio de Economía hay una página que se llama digitalizatupyme.cl. ¿Qué es Digitaliza tu Pyme? Son cursos online que están en la web, en esa web, y que uno puede tomarlos en la medida que tenga el tiempo. Yo lo conversaba ayer con el presidente de la Cámara de Comercio de Gorbea, en una comuna que acá de la Araucanía, quien básicamente no tenía ni siquiera smartphone. Tenía un teléfono común y corriente de teclas, y él decía, yo estoy muy alejado. Entonces yo le decía, métase a digitalizatupyme.cl, ahí boleta online, comercio online, marketing. Uno puede tomar el curso, dejarlo en stop, pausa, vuelve, va, y de a poco ir capacitándose porque los cursos están colgados. Digitalizatupyme.cl es un gran esfuerzo de parte del Ministerio de Economía. Entonces, otro de las cosas importantes que estamos haciendo son dos, y con esto quiero terminar para dejarle espacio al resto también, es compartir Internet, iluminar Internet a través de este PTI digital. Primero partimos con los CLEAM, que son los centros de adulto mayor rurales, para digitalizar también a adulto mayor. Porque para que el comercio funcione, para que la empresa funcione, alguien tiene que comprar. Y nosotros que tenemos un gran porcentaje de adulto mayor en nuestra región y en nuestro Chile que va hacia allá, si el adulto mayor no tiene acceso a la tecnología, no hay compradores, etcétera, y sigue la cadena. Entonces, estamos ya con 3 centros rurales de estadía de adulto mayor que le estamos brindando a través de esto internet gratuita. Y además hay un proyecto que se llama Ilumina Araucanía, que se está haciendo con Araucanía Aprende para brindar a los alumnos y a los profesores de internet mientras desarrollamos este proyecto con el gobierno del Fibra Óptica Nacional. Así que estamos haciendo esfuerzos, pero sí hay que tener en cuenta que capital humano capacitado está difícil, que tenemos la posibilidad de generar desde regiones un polo de desarrollo de software importante, y lo hemos demostrado, que estamos haciendo cosas importantes como este Summit Internacional, y que va a haber gente de IBM, va a haber gente de otras grandes empresas, y que estamos luchando por esto. Y lo último, recalcar que también nosotros tenemos que adaptarnos a este analfabetismo digital que tenemos y cómo vamos sumando a estas personas mayores a nuestra digitalización. Eso, Matías, por el momento, para dejarle espacio al resto. Muchas gracias, Patricio. Me gustó eso del bonito problema. Mil personas que se necesiten en temas de desarrollo de software exactamente eso, ¿no? Es un bonito problema y felicitaciones por todo lo que están haciendo. Quiero seguir con Irene, porque Deloitte lleva varios años haciendo un estudio con respecto a competencias digitales. Entonces, Irene, si nos puedes contar un poco qué es lo que hacen y cuáles han sido los principales descubrimientos, los principales levantamientos que han hecho en ese estudio, y cuáles, por tanto, son las consecuencias o recomendaciones a propósito de su estudio. Y les pido al resto, por favor, antes de Irene, a María Gracia y Adolfo, si pueden prender la cámara para que la gente los vea. Me están diciendo por interno que por favor prendan las cámaras. Eso. Irene, perdón, sigo con la pregunta. Gracias Matías, súper interesante además todo lo que nos mostró María Gracia, también lo que nos cuenta Patricio. Gracias por la invitación a esta conversación. Y efectivamente desde Deloitte nosotros todos los años hacemos la investigación más grande a nivel mundial de tendencias de capital humano, y la de este año fue especial, por supuesto, por las circunstancias en la que nos encontramos en todos los países por la pandemia. Por lo tanto, recoge muchas de las tendencias ya, entre comillas, teñidas o influenciadas con la pandemia, y lo que la pandemia también ha venido a revolucionar, que ya se ha mencionado bastante, y deja en evidencia las brechas que todavía persisten en temáticas de capital humano que por supuesto tienen relación directa con materias de transformación digital. Y de esos hallazgos que tú mencionas, Matías, hay 3 grandes que me parecen atingentes. El primero de ellos es todo lo que tiene que ver con cómo vamos a conectar y vamos a hacer sentir parte a las personas que están trabajando cada vez más de manera remota, sin ir más lejos, y les debe pasar también a ustedes en mi equipo, y seguro les pasa a la universidad también, Matías, con los alumnos. Tenemos personas ya trabajando desde París o desde Buenos Aires o desde Sao Paulo, y el tema es el time zone, al final es cómo nos ajustamos los horarios,
pero el trabajo es el mismo y da lo mismo hoy día donde estás sentado trabajando, si es que estás en Santiago o estás en otra ciudad. Eso nos abre un mundo de posibilidades, no solamente desde el punto de vista geográfico o desde donde estoy localizado, sino que además a qué trabajos puedo optar y cuántos trabajos puedo hacer de manera simultánea y no seguir el patrón antiguo, ¿cierto?, de un solo empleador, sino que hoy día jugar más un esquema flexible que además invita a la inclusión de género, a la inclusión de personas con capacidades diferentes y también a distintas nacionalidades trabajando en distintas miradas en un mismo equipo. Entonces, ese es un gran pilar que se llama propósito, y el segundo tiene que ver con el potencial, directa relación con el tema de las capacidades digitales y las capacidades tecnológicas que requerimos hoy día más que nunca. El pilar de potencial, que es este segundo que aparece en este estudio, en esta investigación de Deloitte, habla de hoy día entendernos como profesionales desde el qué somos capaces de aprender, desde el potencial de qué nuevo puedo aprender, más que de lo que he hecho a lo largo de mi vida y mi trayectoria profesional. Sin duda, la experiencia que yo traigo y el know-how que he ido adquiriendo a lo largo de mi vida profesional es sin duda un valor fundamental. Pero la pregunta hoy día, y dada la circunstancia de incertidumbre a la que nos vemos enfrentados, es el qué soy capaz de aprender, qué es lo que quiero aprender y cómo me puedo reinventar en este nuevo mundo. Y eso habla de un concepto súper interesante que es de resiliencia, del cómo me entiendo como profesional, qué oportunidades tengo para adelante. Y el último punto que aparece súper también en este estudio, habla de cómo vamos a utilizar la inteligencia artificial, las herramientas tecnológicas, para generar lo que hablaba María Gracia, de la capacitación y la adquisición de nuevos conocimientos. ¿Cómo utilizamos la tecnología para aprender? Hoy día el potencial que tiene la tecnología para brindarnos herramientas de aprendizaje es enorme y lo estamos, según los estudios, utilizando a un 10%. Eso es básicamente, Matías, los grandes hallazgos que podríamos compartir con ustedes. No, es súper interesante el estudio y en el chat Victoria puso el link al estudio para los que los quieran revisar. Tocaste un punto clave, ¿no? Que el tema es la educación. Desde la universidad es interesante la competencia, y esto simplemente voy a poner en contexto, ¿no? La competencia eh, que nos generó el tema digital. Nosotros antes competíamos con las universidades, yo soy la Universidad Católica, competíamos con la Universidad de Chile, con la Universidad de Diego Portales, qué sé yo, con todas las universidades del país. Pero ahora, gracias a la digitalización, nuestra competencia es Harvard, el MIT, entonces subió bastante la competencia a nivel de grados, ¿no? Lo cual es bueno porque nos pone un poco, nos obliga a apretar el acelerador en Sí, esas materias. y haciendo un doble clic es, si le quitas el precioso edificio de la Universidad Católica que tienes tú de fondo, Matías, y le quitas el precioso edificio a Harvard, Mm, de donde uno al final va, ¿cierto?, también a sentir que está dentro de ese edificio. Si quitas esa infraestructura, que es, digamos, el edificio mismo, ¿qué queda al final en la claro. universidad? Claro. Entonces, al final nos hace un rayo X al core de lo que pueden entregar en la universidad y la importancia y el llamado que tenemos, por tanto, a seguir ayudando o educando en estas áreas de digitalización. Y con eso en lo que se está haciendo, quiero saltar eh, a Alex, como le decía, el fiscal de Microsoft, y, y si Alex nos puedes contar un poco yo sé que ustedes tienen harta iniciativa en en generar habilidades para las personas, ¿no? Habilidades de digitalización y además en materia de infraestructura. Entonces sería fantástico si nos puedes contar lo que ustedes están haciendo en estas dos áreas, ¿no? Que han sido creo que los dos focos de la conversación y ver qué es lo que está haciendo usted en particular. Encantado, Matías, buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Eh, sí, voy a comentarte eso y voy a hacer algo que no está convenido, pero a ver si me autorizas, que quería compartir porque encontré ayer unas láminas muy interesantes que no son públicas, pero que son del Economic Graph de LinkedIn, que en base a información, a información que tiene LinkedIn, Ah. nos muestra, no sé si lo puedo hacer al tiro Sí, para... dale nomás. Sí. Ya.
Yo sé que no estaba esto previsto, pero déjame proyectar mi pantalla. No sé si logran ver la pantalla. Sí, perfecto. Ya, bueno, estos son algunos datos súper interesantes que tienen que ver con el mercado laboral en Chile de la inteligencia artificial. Y obviamente, cuando hablamos del mercado laboral de la inteligencia artificial, estamos hablando de habilidades digitales, yo diría, en la parte de arriba de la pirámide, digamos, o sea, las más sofisticadas. Y es interesante ver, por ejemplo, lo que muestra esta lámina, es que el tipo de talento está proporcionalmente distribuido de la siguiente manera. Hay un porcentaje mayor en Chile en que el área de trabajo se va hacia data mining y analytics. Eso es lo más relevante. Seguido por robótica y IoT. Después tenemos computer vision y después tenemos natural language processing. Y si ustedes ven a la mano derecha, ¿quiénes son los top employers, o los contratantes de inteligencia artificial de los profesionales en Chile? Se dan cuenta que todos los primeros son universidades: Universidad de Chile, Universidad de Santa María, Pontificia Universidad Católica, Universidad de Concepción. Esto está actualizado a marzo. Después vienen algunas empresas, está Cenco, está Synopsys, Everis, hoy otras universidades. Digamos, bien interesante porque esta información, como les digo, es súper actual porque es lo que está ocurriendo y el reflejo de LinkedIn. En la siguiente, ¿ya? Nos muestra cuáles son los diplomas más comunes que tienen estos profesionales en Chile. Y ahí claramente el diploma más comúnmente utilizado en Chile es el de Computer Science, seguido por Computer and Information Science and Support Services. Después viene Electrical and Electronics Engineer, y así hacia abajo ustedes los pueden ir viendo. Me pareció interesante destacar que como en último lugar está astronomía, tomando en cuenta, y esto yo creo que va a subir en las próximas mediciones, porque nosotros en astronomía tenemos un tremendo mercado en Chile, creciendo con incentivos del gobierno, ahora en manos del Ministerio de Ciencia y Tecnología, para desarrollar este proyecto, ¿no es cierto?, de Data Astronomy, y varias empresas estamos además haciendo proyectos paralelos, pero yo creo que estos skills en astronomía van a ser también muy, muy importantes. Y acá están los profesionales de inteligencia artificial por sector, representados por industria. Y la línea azul es Chile, y la línea naranja es el promedio internacional, digamos. Y acá nos damos cuenta que en el caso de Chile, el sector más demandante es el sector de software y servicios de IT. Y lo interesante es que en el servicio de educación, que es el segundo más demandante, nosotros en Chile tenemos más demanda que el promedio. Después viene el sector manufactura, etcétera, y ahí se pueden ver todos los sectores de acuerdo a la demanda. Y el último que les quiero mostrar tiene que ver, ¿no es cierto?, con el tipo de lenguaje de programación que se está usando más. Esto en el fondo también es un tema ya muy específico respecto de los skills, digamos, pero era interesante conocerlo. Ahora, bueno, voy a dejar de proyectar y te agradezco, Matías, la autorización. Mira, lo que yo quiero comentarles en el fondo es básicamente tres temas más. Uno es la importancia que tienen, esto es toda una cadena de pilares, veo yo, que unidos van generando finalmente que podamos realmente navegar en esta cuarta revolución industrial. Uno de esos pilares, muy bien, creo yo, explicado por María Gracia, es el tema de las habilidades digitales y las herramientas. Pero hay otros pilares, yo diría, o otras hipótesis que tienen que darse. La primera es el tema de los datos abiertos. O sea, sin datos abiertos, cuando digo datos abiertos, digo datos que puedan ser interoperables, datos que puedan ser utilizables, datos que puedan ser compartibles. Sin datos no hay inteligencia artificial. Sin inteligencia artificial
se pierde todo el potencial desarrollo económico que esto conlleva. Entonces, si no tenemos una política de datos abiertos, tanto en Chile como en el mundo, lo que va a pasar es que los datos van a quedar en manos de 100 empresas y de 2 países. Las 100 empresas no las voy a decir, pero los 2 países son Estados Unidos y China. Entonces, o nos metemos en el tema de los datos o vamos a tener problemas. Lo segundo, me parece a mí, digamos, que es el tema del capital humano. En el capital humano la oportunidad es gigante. La oportunidad es gigante, ustedes en las láminas de LinkedIn pudieron ver, hay muchas áreas en donde el capital humano en Chile es la gran barrera que estamos teniendo para el desarrollo. ¿Ah? Si nosotros nos preguntamos, independientemente de las contingencias que están ocurriendo, ¿qué es lo que nos está deteniendo en el desarrollo económico-social en Chile? Yo diría que el capital humano probablemente es el tema. Y probablemente es capital humano relacionado justamente con la implementación de estas nuevas tecnologías. Hay una encuesta reciente que salió del Ministerio de Economía en donde muestra que estamos muy bien en ciertos factores de conectividad, como también lo decía María Gracia. O sea, yo creo que en conectividad estamos bien, pero ya cuando nos vamos al uso de ciertas herramientas informáticas de gestión, ya nos damos cuenta que que las grandes empresas en Chile tienen un problema. Me refiero al uso de ERP, al uso de los CRM, me refiero a contratar y tener, digamos, departamentos completos de TIC. Las grandes empresas tienen problemas importantes y las pequeñas empresas definitivamente se están quedando fuera. Entonces, la relación entre capital humano y todo este tema yo creo que es un segundo factor habilitante muy importante. El tercer elemento es el tema de la conectividad, ¿ya? Y aquí, efectivamente, nosotros tenemos bastante buenos números en conectividad en términos generales, pero me parece a mí que cuando nos vamos al tema regional, bueno, los grandes números me refiero a que tenemos más del 82% de la población con acceso a Internet, según datos de la UNESCO del 2019. Tenemos un puntaje 75,6 de 100 en el índice de adopción digital del Banco Mundial, etcétera. O sea, yo creo que no hay discusión en que los números de adopción macro, digamos, son correctos, pero si nos vamos al nivel regional, si nos vamos a la última milla, zonas aisladas, y donde no hay incentivo probablemente para las empresas a invertir, yo creo que ahí tenemos un problema. Y ahí quería comentar que hay una tecnología, nosotros lo hemos conversado con la Subtel, y es una tecnología muy interesante que se llama tecnología de espacios en blanco, que permite utilizar el espectro radioeléctrico vigente, disponible, en blanco, o sea que no está utilizado, para a través de él producir banda ancha. Es una tecnología económica, hay muchos proveedores que la pueden servir, se han hecho proyectos en muchos países, entre ellos Estados Unidos, aquí en la región, en Colombia tiene varios, y con una inversión baja tú puedes irradiar Internet como en 80 o 100 kilómetros a la redonda y puedes conectar en pequeñas zonas, puedes conectar la escuela, el hospital, los colegios, ¿no es cierto? Con este tema que, insisto, no es una solución de gran escala, pero sí una solución que puede ayudar en la última milla. Y finalmente... Perdón, sí. Dime nomás, María. Ahí te hace una pregunta, porque ustedes en Microsoft además tienen certificado en línea, y la empresa de tecnología están sacando certificados. Esta pregunta te la hago muy en frío. ¿Cómo ha sido la recepción de las habilidades digitales que ustedes enseñan a través de su plataforma? Y si es que sabes, ¿cómo ha sido particularmente en las regiones? No sé si... Es una pregunta en frío, yo sé que no... Sí. No, está bien. Mira, es una campaña que se anunció recién, hace 2 meses atrás, producto de la pandemia. Es una campaña que sacó Microsoft, que intenta llegar a capacitar a 25 millones de personas en el mundo. Y es una alianza que se hizo con LinkedIn para que se obtuvieran certificaciones que fueran rápidas, digamos, y de bajo costo. Entonces hay una mezcla, hay una paleta de certificaciones que van, no sé, desde certificarse en el diseño y creación de un sitio web hasta cosas mucho más sofisticadas.
y están todas en LinkedIn Learning y están con descuento. Hay algunas, por ejemplo, que bajaron de $200 a $15, y hay otras que son gratis, digamos, que son certificaciones. No tengo el dato de cómo se han ido utilizando a nivel regional, pero lo podría conseguir. Pero claramente el camino de las certificaciones, yo diría bastante técnicas y bastante rápidas en tiempo, o sea, estamos hablando siempre de certificaciones de 60, 80, 100 horas, digamos, son una de las cosas que estamos haciendo porque creemos que efectivamente a la persona a la cual le llegan ese tipo de certificaciones le cambian el panorama y le implica una cantidad de tiempo bastante acorde con las posibilidades que tienen. Entonces, son cosas acotadas pero muy posibles de hacer y que tienen un impacto alto. Sí. No quiero seguir comiéndome el tiempo, esas eran las ideas que quería compartir y entiendo que hay que dejar tiempo para que puedan haber preguntas o conversaciones. Así que muchísimas gracias, Matías. No, muchas gracias, Alex, a ti. Súper interesante, súper interesante. Perdón, estaba hablando y estaba muteado. Muchas gracias, Alex, a ti. Súper interesante lo que están haciendo. Yo quiero tomar dos preguntas que la unía el público, que es de don Gonzalo Pizarro eh, y de don José Luis Romero, que es una pregunta que yo creo que está más pensada para Adolfo. Eh, y ellos preguntan en el fondo cómo el Estado está pensando en la tecnologización o en reducir la brecha en el mundo del agro, ¿no? Finalmente, o sea, la tecnologización del campo, y bien lo refieren en sus preguntas, la tecnologización del campo es clave, ¿no? El control de irrigación remoto, el monitoreo de crecimiento, etcétera. Y después la segunda parte, ¿no? Después de la producción, la parte del comercio. Eh, y, y con zonas con muy baja penetración de Internet, como nos contaba Patricio, particularmente en la Araucanía. ¿Qué es lo que está haciendo la Subtel y cuáles deberían ser los siguientes pasos, en el fondo? Ok, gracias María por el espacio. Mira, lo que comentaba en mi presentación. No sé si yo me quedé sordo o todos nos quedamos sordos. Sí, todos nos quedamos sordos. Sí, Ok. ahí Ahí no se volvió. escucha. Ay, sí. Es un problema. ¿Se escucha? Ahora sí volviste, entonces te pido si puedes empezar el comienzo porque no Sí, escuchamos sí. mucho. El tema de la cobertura es un problema que tienen todos los países, sobre todo los países con cobertura geográfica extendida, y cualquier sistema político toma decisiones de Estado de decir cómo digamos eso. Hay países que han llegado con sistemas estatistas como Uruguay, y inversión del Estado como Australia, Nueva Zelanda, y países que, como nuestro, que han optado por un modelo, digamos, de subsidiariedad, llegar con subsidios a eso. Y básicamente lo que se está haciendo, y cualquiera sea el modelo que se emplee, que es lo que dice el CEO de Microsoft, o lo que algunas preguntas que hay que se refiere a lo que es la última milla, requieren construir carreteras digitales. Sin carreteras digitales, todo este tema que estamos hablando de inteligencia artificial, de la domótica, de IoT, es una quimera parcial. Tienen que haber carreteras digitales. Y la carretera digital en el mundo por excelencia se llama fibra óptica. Entonces lo que está haciendo el Estado chileno, más que el gobierno, porque son proyectos de varios alcances, estamos llegando, la idea es llegar con fibra óptica a todas, no iba a decir todas, porque está Leila Rasco y está Juan Fernández, no se puede llegar a casi todas las comunas del país. O sea, van a haber fibra que son cáliz, carreteras digitales que van a en este gobierno, y un poco que va a quedar para el próximo, se van a llegar a todas las comunas del país. Eso es lo primero. Y lo segundo, que para llegar con el tema de la agro, que lo que se requiere es tecnología subyacente, lo que se está apostando es incrementar toda la cobertura 4G, y se va a garantizar en los nuevos concursos de espectro al menos llegar al 90% de la población con cobertura 5G, que significaría un nivel de calidad, no como la fibra, pero lo más cercano hoy día a la tabla de arte mundial. Eso es lo que se está haciendo directamente en este tema. Fantástico, fantástico. Muchas gracias, Adolfo. Ahí María Gracia tiene la
la mano levantada. Sí, no, quería añadir, de hecho, no hablé sobre inteligencia artificial, sobre la cual evidentemente nosotros estamos haciendo muchos estudios en este momento, por una cuestión también de tiempos, pero lo que quería decir es que realmente lo que hemos visto utilizando datos de ofertas de trabajo en línea, o sea, nosotros no hemos utilizado LinkedIn por eso, hemos utilizado una empresa que se llama Burning Glass y ahora estamos viendo otras por tener otra cobertura, y hemos visto que relativamente a lo que pasaba antes, lo que vemos es un cambio estructural a la hora de buscar personas que tengan altísimas capacidades técnicas, pero también competencias súper elevadas a nivel de team management, de comunicación. O sea, es una manera completamente diferente de trabajar. Antes era suficiente que uno saliera de una buena universidad tecnológica con competencias, las que se llaman las hard competencies, muy fuertes, y era suficiente porque la empresa luego se ocupaba de encontrar la parte comercial, la parte de comunicación, la parte de recursos humanos. Hoy en día se buscan perfiles un poco más complejos que unan. Entonces nosotros estamos empezando a hablar no de competencias específicas, pero más bien de bundles of competencies, viendo lo que viene en términos de competencias técnicas y lo que viene en términos de competencias socioemocionales o más bien no técnicas. Y eso creo que sea un cambio estructural fundamental que debería tenerse en cuenta también en la enseñanza, porque las medidas pedagógicas que hay hoy en día en plaza en las universidades, pero más bien también en la educación primaria, no dan lugar a aprender a trabajar juntos, a tener soluciones de problemas que están abiertos y que podrían tener varias soluciones. Y esas son competencias que más y más nos harán falta, que van de todos modos encadrada sobre competencias cognitivas muy fuertes. Y aquí, de hecho, yo no veo una posible sustitución. Y además, con los currículum que están muy llenos, la idea es hacer una pedagogía diferente para que algunas competencias se adquieran, aunque no se extienda el tiempo, no se extiendan las horas. Pero es fundamental porque si no, las empresas no van a poder funcionar, por ejemplo. No, eso es clave. Y en materia tecnológica, además, pasó algo que es bien relevante, que es bien relevante para la universidad, ¿no? Fue muy decidor. Hace un par de meses, eh, Facebook y Google y Tesla, si no estoy equivocado, dijeron: no vamos a requerir que los alumnos, o sea, que los postulantes vengan con un título universitario. Lo cual fue un zamarrón para las universidades, de que las competencias que ellos están buscando, muchas no se están entregando a la universidad o pueden ser reemplazables por otros lados. Y con eso, viendo del mundo laboral, quiero preguntarle a Irene. Eso, perdona que te Alexis, interrumpa, sí, Matías, por no, supuesto. eso es cierto, pero también es cierto que esas empresas, incluida Microsoft, tienen también, no sé, cientos de PhD encerrados en Microsoft Research. O sea, yo creo que son Sí. mundos, son mundos híbridos o paralelos en que las dos cosas van a convivir. Se van a requerir habilidades digitales de un tipo y también se van a seguir requiriendo a los PhD, porque efectivamente son parte, digamos, del diseño y del modelo de estas, pero son equipos gigantescos de Sí, PhD, claro. sobre todo en las áreas de research. No, absolutamente, no, absolutamente, no, no esto. Y ahí, y tomando el tema laboral, quiero saltar a Irene, eh, porque José Guzmán pregunta, dice: ¿cómo compatibilizamos los nuevos modelos de trabajo, por ejemplo, el part-time, y el mundo político lo ve como precario, ¿no? Entonces, finalmente la pregunta que hace José, si es que entiendo correctamente, es: ¿cómo flexibilizamos, o en qué camino dice la flexibilización de este mundo de teletrabajo, de part-time, etcétera? ¿Cómo lo ven ustedes? O sea, yo creo que estos son ciclos, son procesos que sin duda este año se aceleraron a alguna velocidad que no habíamos visto nunca antes, y va a también ir en una co-construcción y en el cómo también las empresas van valorando que las personas y profesionales tengan distintas y adquieran distintas habilidades. Hoy día pensamos en un profesional, y lo han comentado algunos de los otros panelistas, dedicados a una sola tarea, y hoy día lo que buscamos es la apertura, la pluralidad, el pensamiento divergente, un pensamiento que sea diferente, y tal vez el ver el valor en que un profesional trabaje en distintas áreas y en distintas empresas va a agregar un valor sin duda al equipo y al pensamiento y a la innovación de la empresa.
Entonces, creo que son procesos, son ciclos. Lo que nosotros estamos observando es que esta tendencia viene con mucha fuerza desde Europa y va a llegar a instalarse también en algún momento en nuestro país. Perfecto, perfecto. María Gracia había levantado la mano de nuevo. Ah, no, pero entonces, quiero en honor al tiempo, pedirle a Patricio si quiere hacer un comentario final para equilibrar las participaciones y importante en el fondo, yo creo que desde mi punto de vista, lo más importante es la visión regional en este momento o las brechas que existen. Entonces, Patricio, si nos puede dar una reflexión final y con eso vamos cerrando este seminario en honor al tiempo. Muchísimas gracias. Bueno, yo mencioné varias cosas desde el punto de vista regional. Nuestra región tiene un 24% de hogares conectados, que es una realidad muy distinta a lo que vemos cuando Alex hablaba de los números generales que parecen estar bien, pero cuando lo aterrizamos acá estamos muy precarios. Respecto a lo que hablaban recién del capital humano, es el bonito problema. Cuando tú mencionaste, por ejemplo, de que las universidades las empresas ya no recibían personas con título, claro, lo que pasa es que hoy día, cuando se acaban las personas con título, yo estoy recibiendo cualquiera que me sirva con la habilidad de blanda. A nosotros nos pasó mucho acá en la Araucanía. Imagina una capital regional que tiene 250.000 habitantes, en una región que tiene cerca de 1 millón de habitantes, y que necesitamos 1.000 personas para trabajar solo en una industria que es desconocida, que es la industria TI, que tenemos una gran ruralidad, que hace unos años atrás éramos el granero de Chile, agricultura por sobre todo. Entonces, nos pasó exactamente lo mismo. Ya las universidades nos entregaban las capacidades blandas necesarias para poder desarrollar esta empresa y empezó a contratarse a varias personas. Hicimos acuerdos con la Universidad de la Frontera en aquellos tiempos, hace unos par de años atrás, empezamos a trabajar esto con el CFT para que entregara o hiciera un poco las carreras de acuerdo a las necesidades de nuestras empresas para poder brindar este capital humano. Es un tema complejo. Así que yo lo que les diría desde regiones es que tratemos de llegar con la mayor suavidad posible a aquellos que hoy día viven en regiones que son alejados a la tecnología, a la digitalización. Y eso significa que nosotros, la mayoría de los que estamos en este panel, tiene un nivel de globalidad muy distinto, que es un idioma distinto al que vive en la región. Hay que llegar de una forma distinta. Hay que juntar ese capital humano importante y, sobre todo, potenciar aquellos polos de desarrollo. Es muy importante, yo quiero volver a repetirlo, este PTI digital, nuestro Summit, Global Summit, que vamos a tener entre el 7 y el 8, va a tener ronda de negocios, va a tener posibilidades de trabajo para que gente venga a nuestra región a trabajar. Y decir que desde regiones se puede tener un polo de desarrollo para tener empleo. Eso es muy importante. Y por último, digitalizatupyme.cl, un lugar donde pueden aprender día a día cómo poder incorporarse a este mundo digital. Eso me Muchas gracias, Patricio. Le doy muchas gracias a los invitados. Una tremenda exposición y quiero devolverle la pelota a la dueña de casa, a Tracy, pero por mi parte yo quedé feliz con la conversación y darle muchas gracias de todo lo que nos contaron y nos hicieron reflexionar y por supuesto a la gente que hizo las preguntas. Oh, gracias a ti, Matías, excelente moderación, y a todos nuestros panelistas y presentadores. En verdad, aquí hay para muchos más seminarios y dejamos las puertas abiertas aquí en la subsecretaría para que sigamos hablando sobre este tema. Y bueno, agradecer a nombre de nuestro subsecretario, al excelente panel, al moderador, así como a todos que se unieron hoy. Para nosotros es muy importante contar con este tipo de instancias que da a conocer la labor de la OCDE y que también habla para que la OCDE también conozca lo que está pasando en Chile. Entonces, estas conexiones entre OCDE y Araucanía para nosotros es muy importante para que se vea no solamente lo que pasa en capital, pero en regiones. Así que nuevamente, gracias a todos por su participación. Espero que tengan un excelente día y aquí desde la SUPREI dejamos nuevamente con las puertas abiertas para que lo que puedan necesitar y quieran seguir discutiendo. Que tengan un muy buen día. Muchas gracias. Gracias, Tracy.
Gracias. Chao, chao. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Gracias.